Hola, buenas tardes a todos. Como todos los años, hoy 8 de noviembre, como sabemos por lo que estamos aquí, celebrando el Día Mundial del Urbanismo. Esta disciplina ha ido evolucionando, pasando básicamente de organizar, clasificar y calificar el suelo de una manera dirigida fundamentalmente por un sistema legislativo y administrativo profuso, en aumento constante. Sin embargo, hoy en día ha derivado a otras maneras o instrumentos para afrontar los problemas del siglo XXI. El urbanismo del siglo XXI no puede estar ajeno a cuestiones como la sostenibilidad, los efectos producidos por el cambio climático, la movilidad razonable, la participación ciudadana, la accesibilidad universal, la perspectiva de género, la eficiencia energética e hídrica y la cohesión social, entre otras cuestiones. La ciudad existente y más aún la del futuro es un sistema complejo, originada por una densificación creciente. En las ciudades estarán las soluciones y, por lo tanto, para obtener resultados basados en objetivos eficaces y sostenibles, es necesario sintetizar las soluciones a partir de sistemas complejos, diversos, eficientes en su funcionamiento y cohesionados socialmente. Esto solo se puede hacer a través de la transdisciplinariedad, generando modelos simplificados por los distintos profesionales que actúan de forma transversal, pero integrados en un conjunto armónico. No es posible actuar de un modo aislado o fragmentado. Habrá que entender la ciudad y el territorio como sistemas integrales. Así surgen hoy en día los nuevos conceptos que ya escuchamos como urbanismo regenerativo, urbanismo ecosistémico, urbanismo colaborativo y participación ciudadana. Para todo ello, es necesario que la estructura esté basada en la información, la innovación y el conocimiento. Así pues, la estrategia que se plantee será fruto del conocimiento de los flujos de información, como por ejemplo, analizar las necesidades de demanda en materia de bienestar social, la población, la edificación, los usos y espacios públicos, la vivienda, la biodiversidad, la infraestructura verde, el arbolado, la demanda energética e hídrica, siendo otros aspectos a tener en cuenta la movilidad sostenible y el transporte público y privado. Con toda esta información basada en los modelos GIS, se crearán modelos de actuación que nos llevarán al análisis real e integral. Todos estos temas son los temas que vamos a abordar el día de hoy, con profesionales diversos, urbanistas al servicio de la administración pública y urbanistas en régimen de protección libre, pero también otras miradas a través de la filosofía, la sociología y la ingeniería especializada en sistemas de información geográfica. Todo este evento será dirigido por Laura Ercha, que está por aquí, que dirigirá las ponencias. Pero antes de pasarle la palabra a Ercha para que nos lleve a la ponencia del primer ponente, quería dar también las gracias a nuestro vocal Jorge Díaz y las compañeras Ana Montesinos y Raquel Domínguez Mascaró del Departamento de Cultura, sin los cuales no habría podido celebrarse este evento. Un saludo a todos. Bueno, voy a introducir a Jon. Jon Aguirre Such es arquitecto urbanista, socio fundador de Paisaje Transversal. Jon Aguirre Such, Donostia, 1984, es arquitecto urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. No lo voy a tapar. Con la especialidad en planeamiento y medio ambiente. Ha trabajado en diferentes proyectos de regeneración urbana integral, así como en el diseño colaborativo del espacio público y la ordenación territorial. Jon es uno de los socios fundadores de Paisaje Transversal,
oficina especializada en urbanismo colaborativo, así como en la planificación urbana integral y participativa de ciudades y territorios. El bloque comenzaron en 2007, paisajetransversal.org, se ha posicionado como una referencia a nivel mundial en temas de urbanismo y arquitectura en castellano. Hoy en día, la empresa Paisaje Transversal está vinculada a la economía social y cuenta con más de 10 años de trayectoria, 150 proyectos, y todos ellos han sido redactados en sus sedes de Madrid, Valencia, Barcelona y San Sebastián. Además, han recibido distintos reconocimientos profesionales, tanto en la 15ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo como en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2021, o el premio de la ODS Ciudades y Comunidades Sostenibles de 2023. Jon Aguirre ha impartido clase en distintas universidades y ha ofrecido conferencias en foros especializados. Todas ellas han estado relacionadas con el urbanismo, con el paisaje, con la ordenación del territorio y con la participación ciudadana. También es coautor de numerosos artículos académicos y de los siguientes libros: Escuchar y transformar la ciudad, urbanismo colaborativo y participación ciudadana, que fue coeditado por los Libros de la Catarata y la Fundación Arquia en 2018. Planificación urbana integral, aprendiendo de Europa, publicado por la Diputación de Barcelona en 2020. Y por último, urbanismo regenerativo, urbanismo regenerativo, editado por Actar Publishers recientemente en 2023. Desde 2022, Jon es profesor en el Departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de San Sebastián. Bueno. Pues nada, yo también me voy a levantar, ya que estamos en este plan. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? No, perdón. Bueno, quisiera agradecer al colegio la amable invitación, especialmente a Jorge, que me lleva persiguiendo, no sé, 3 años o algo así, que nos lleva persiguiendo como 3 años para que viniésemos aquí. Esta es mi tercera vez. Es un placer también volver a reencontrarme con viejos amigos como Joaquín Mañoso o Fermín, que hacía mucho que también nos encontramos en un taller hace pues unos cuantos años también ahí en Puerto de la Cruz. O Carlos Jiménez, que está por ahí, que también fue el último que me invitó a dar una charla en la Universidad de La Laguna, precisamente a presentar nuestro primer libro, Escuchar y transformar la ciudad. Bueno, ese currículum es como muy largo, ¿no? Y yo tiendo a dar como mucha chapa, así que voy a intentar hoy, después de la chapa que le... Bueno, y sobre todo, aparte de a María Nieves por la estupenda introducción y la bienvenida tan calurosa y tan amable que me ha dado, pues sí que le quería agradecer a Marta Torrecillas, bueno, pues todas las gestiones y todo lo que me ha tenido que aguantar durante estos días con mucha paciencia y mucho cariño. Y bueno, pues que también ella es una de las responsables o culpables de que esté hoy aquí. Bueno, hoy vamos a hablar como Paco Umbral, de nuestro libro, ¿no? Hemos venido a hablar del libro Urbanismo Regenerativo, que plantea precisamente pues, muchas cosas de las que ya se han dicho en la introducción, ¿no? De cómo mirar a las ciudades y los territorios desde otra perspectiva y cómo plantear soluciones o nuevas formas de pensar para solucionar los problemas creados por las viejas formas de pensar. Para hablar de este libro, y un poco antes un KitKat, lo tengo que decir, quedan creo que 2 ejemplares, ¿vale? Si alguien lo quiere comprar, está ahora en el momento, no importa que me interrumpáis y os levantéis, pero quedan solo 2 ejemplares ahí, y si no lo podéis comprar en la web, no es porque queramos vender libros, sino porque está habiendo muchos problemas con la distribución de Actar. Lo tenemos en el MoMA, pero en las librerías de barrio, que es donde nos interesa, no. Bueno, dicho esto... Pensando en lo que iba a decir hoy, a raíz de una conversación que tuve ayer con una persona,
en Paisaje Transversal y en este libro, como en Alicia en el País de las Maravillas, nada es lo que parece, ¿no? Somos un medio de los medios más influyentes de arquitectura en el mundo en castellano, pero no hablamos de arquitectura. Somos arquitectos, pero no hacemos edificios. Hemos escrito 3 libros, pero no somos escritores. Bueno, y este libro es producto de que todo eso, pues también todo lo que parece, pues no es verdad o no es una verdad tal y como nos la han contado, ¿no? Desde la historia del urbanismo. Este libro, que es el producto de un proyecto que ahora voy a explicar, y de, sobre todo, un planteamiento en el que venimos trabajando conjuntamente a nivel teórico, ¿no? Bueno, basado también en experiencias previas, 2 equipos, Paisaje Transversal y Land Lab. Más que un libro, es un artefacto, ¿vale? Y es, como nos dijo una técnica del Plan General de Marbella, María, es un artefacto que genera condiciones de posibilidad, ¿no? O una especie de semilla, ¿no? Más bien, que genera condiciones de posibilidad. Y para contar la historia de este libro me tengo que remontar a 2019, 2020, perdón, ya pierdo un poco la perspectiva, en plena pandemia, cuando el Ayuntamiento de Santander convoca un concurso para la realización de un proceso de participación previo a la revisión del Plan General. Y aquí entra el primer protagonista de esta historia, que es el Plan General de Santander, el cual, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta para entender este libro y toda la historia que os voy a contar, en 2000, que es de 2007, si no recuerdo mal, se tumba en los tribunales porque con una ciudad, con un declive demográfico, ¿no? Que está perdiendo anualmente población, se plantea un plan general que proyecta de tener una ciudad de 185.000 habitantes a 250.000 o 290.000 en 20 años, ¿no? Siguiendo esa lógica que también se ha mencionado, ¿no? de bueno, absoluto desarrollismo y sin pensar realmente cuáles son los problemas de la ciudad y cómo desde el urbanismo y del planeamiento urbanístico los podemos solucionar. Y no solo hay un problema de negar una realidad y una evidencia, que es el declive demográfico de la ciudad de Santander, pero también de otras ciudades pequeñas y medianas en España y en muchas partes del mundo, sino que además el argumento por el cual ese plan general se tumba es que no estaban garantizando el suministro de agua para todo ese crecimiento. Santander, Cantabria, donde creo que algo sí que llueve, igual no como aquí, ¿no? Bueno, pues teniendo como punto de partida ese hecho, la corporación elegida en los comicios de 2019, ¿no? Fueron las elecciones, sí, 2019, decide impulsar la revisión de ese plan general, y para eso un gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, el concejal de urbanismo, que era de Ciudadanos, deciden impulsar esta revisión partiendo de un proceso de participación muy amplio en el que Paisaje Transversal colaboramos también en la parte de la comunicación, ¿vale? Ese proceso que se hace un poco ya en los últimos estertores no de la pandemia, pero bueno, después del confinamiento, etcétera, entre mayo y julio, ¿no? Y mayo y septiembre de 2020, aterriza en los barrios, y es un momento muy importante para la ciudad de Santander porque es la primera vez que en Santander se desarrolla un proceso de participación de esas características. Eso genera como mucho movimiento, y sobre todo lo que generan son como más de 1.800 aportaciones en todo Santander
desde cuestiones muy generales sobre la movilidad, la sostenibilidad, la vivienda, etcétera, etcétera, pero también muy particularizadas en las necesidades concretas de cada uno de los barrios, que por aquel entonces, por cierto, no existían, sino que eran solo unidades censales, ¿vale? Y una de las cuestiones, y ya me adelanto al final casi de la peli, es que este libro y este proyecto, basado en el concepto de urbanismo regenerativo, permite definir 32 unidades de barrio que antes no estaban reconocidas como tal en Santander, ¿vale? Bueno, tomando como punto de partida esa necesidad de revisar el plan general y con ese proceso de participación muy, bueno, corto en el tiempo, digamos, pero muy intenso en cuanto a la participación, a las aportaciones ciudadanas. Bueno, y aquí un paréntesis. Cuando las cosas realmente se impulsan y se generan los espacios y los canales adecuados, la gente participa, ¿vale? Y si luego además eso se asegura de que vaya a permitir definir un plan y recogerlo en los instrumentos normativos o no que permiten diseñar el futuro de nuestras ciudades, pues entonces la gente participa. Si lo que hacemos es llamar a la gente para desarrollar un plan que ya está previamente definido, pues la gente no es tonta y no participa, ¿vale? Y esto es como una regla muy clara que deberíamos tener en cuenta antes de comenzar cualquier proceso de este tipo. Bien, pasa el tiempo y lo que hace el Ayuntamiento de Santander, pues es una cosa absolutamente novedosa y que desde luego nosotros no lo habíamos visto antes, que es, ¿podéis levantar la mano aquí quien ha hecho un plan general en su vida? O hasta la fase que sea. Vale, y para acceder a un plan general, ¿qué se tiene que hacer? Lo primero de todo, si eres un profesional ajeno a la administración. Licitar, ¿no? Una licitación para hacer un plan general. Vale. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de Santander, con bastante buen tino, ¿y cuánto tardamos de media en España en tramitar un plan general? De media. 10 años. Entre 1 y 10 años, efectivamente, ¿no? Bueno, pues como veían que eso no podía ser y que los procesos de licitación y el plan general no les iba a caber en una legislatura, decidieron hacer una cosa que a nuestro juicio es muy inteligente y muy interesante y que esperemos que también como modelo de contratación pública y como modelo de pensamiento de la ciudad sirva, que es verbigracia, un modelo de ciudad, es pensar un modelo de ciudad. Y para eso, para lanzar ese modelo de ciudad que, como si habéis oído hablar de pues, las agendas urbanas, ¿no? O las agendas 2030, no es un marco instrumental, normativo, reglamentado, sino que es una visión mucho más holística, transversal de lo que debe ser la ciudad, porque una cosa es la planificación, porque nosotros por eso hablamos de planificación urbana y no de planeamiento urbanístico, aunque hagamos planes generales, actualmente pues el de Mieres, el de Fuenlabrada, el de Arganda, pero lo que consideramos, por eso nos llamamos paisaje transversal, es que la ciudad también necesita otros instrumentos y otras maneras de planificarse y diseñarse mucho más adecuadas a los tiempos cambiantes en los que estamos. Y esto no solo lo decimos nosotros, lo dice un documento que es la Agenda Urbana Española que lleva en vigor desde 2019. Entonces, partiendo como esa premisa, entendiendo esa lógica, el Ayuntamiento de Santander lanza un concurso de ideas para ese modelo de ciudad, ¿vale? Pero no un concurso de ideas de arquitectura, sino un concurso de ideas de modelo de ciudad, ¿vale? Al cual, para el cual se designa además un jurado de expertos internacionales de la talla, pues la presidenta era Zaida Mushi, también estaba Carlos Moreno, ¿a alguien le suena? ¿Sí? ¿De qué? París, de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? El principal ideólogo de la ciudad de los 15 minutos. También estaba Jorge Pérez Jaramillo, que fue bueno, junto a bueno, uno de los líderes de todo el plan de transformación de Medellín. Estaba Chema García Pablos, Pere Macías, que es bueno, un experto en movilidad, Sonia Puente Landázuri, que por aquel entonces era directora de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias. Estaba Belinda Tato, de Ecosistema Urbano. Y no sé si me dejo a alguien más, pero bueno,
os podéis imaginar un elenco de profesionales de carácter internacional con un bagaje y un conocimiento muy amplio sobre las materias que se iban un poco a exponer, ¿no?, en ese modelo. Bueno, pues con ese concurso pues salimos vencedores. Hay un momento en el que y nos disponemos a realizar el proyecto. Aquí hay un momento que no voy a entrar mucho en detalle, pero que sí que es importante que lo entendáis, porque cuando decimos esto la gente nos pregunta: ¿pero esto en cuánto tiempo lo habéis hecho? Y esto que lo teníamos que haber hecho en un año y medio, lo terminamos haciendo en 7 meses, ¿vale? Y por eso, pues también bueno, fue un proceso como muy intenso en el cual pusimos muchas personas y mucho trabajo en él. De hecho, al final del libro aparecen todas las personas y todos los equipos que estaban vinculados a ello. Bueno, en este concurso nos presentamos, como he dicho, Paisaje Transversal y Land Lab. Land Lab es el estudio de Miriam García, que igual os sonará. Es una arquitecta paisajista, especialista en temas de resiliencia y específicamente en resiliencia costera, ¿no?, que fue Premio Nacional de Urbanismo con el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, pero bueno, tiene una tesis maravillosa que os la recomiendo, que es La metamorfosis de la costa, que la acaba de publicar Fundación Arquia, y bueno, es una amiga y compañera desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en esto y como Miriam y Paisaje Transversal somos como dos caras de la misma moneda, veníamos ya, bueno, reflexionando y planteando, bueno, pues esta idea del urbanismo regenerativo, ¿no? Y teníamos como esa idea ya en la cabeza, pues porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y siempre pues hemos coincidido en muchas cosas, pero hasta ese momento en un proyecto de esta magnitud todavía no, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esta es la oportunidad de poner en práctica en un caso concreto esto de el urbanismo regenerativo. Y bien, ¿qué es esto del urbanismo regenerativo? Bueno, pues como, bueno, básicamente el urbanismo regenerativo me gusta definirlo con dos analogías. Una es cómo el urbanismo, la planificación urbana, nos permite pasar de una relación parasitaria con el medio y los no humanos, ¿no?, de las ciudades con sus territorios y los ecosistemas que soportan la vida, a una relación simbiótica, ¿no? Y cómo aceptando, ¿no? El otro día estuve en Viladecans, en un foro de la Agenda 2030 allí, y había un deportista paraolímpico que me hablaba de la medicina regenerativa, que yo creo que es un concepto también. Y entonces dije, joder, y hablamos y entonces le saqué el libro y dice, pues mira, esto también, ¿no? Y hablaba de cómo efectivamente aceptar que ya hay un daño que está hecho y que ese daño lo tenemos que revertir, pero seguramente no de la manera en la que no, o sea, en la que volver al estado original, sino a otro estado, pero que nos permita, ¿no?, tejer esas nuevas relaciones. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, y esto no es nuestro, pero sí nos gusta cómo se define, el urbanismo regenerativo permite, como dijo Carlos Moreno en un evento que hicimos después de presentación del proyecto, una vez ya finalizado, etcétera, permite combinar el fin del mundo con el fin de mes. Y esto es muy importante porque este libro y bueno, y todo esto se cuenta, y como nada es lo que parece en Paisaje Transversal y en este libro, se cuenta en un catálogo, en un decálogo, que no son 10 puntos, sino que son 8, que está en la página 11 de este libro, ¿vale? Y esas son como los 8 pilares sobre los que pivota esta idea de urbanismo regenerativo. Bien, entonces, partiendo de esa idea y de esa mirada en la que Miriam aportaba todo ese conocimiento sobre la resiliencia territorial y nosotros aportábamos todo nuestro conocimiento y bagaje en relación a la planificación urbana integral, dimos forma a este modelo de ciudad, ¿no? Y este modelo de ciudad, en el urbanismo regenerativo,
y en ese combinar el fin del mundo con el fin del mes, entramos ya en materia con un gráfico, que es este, ¿vale? Que hace alusión al concepto de economía de la rosquilla. Yo que soy muy de name dropping, ¿no? De echar nombres, nunca me acuerdo de la economista que planteó esto de la economía de la rosquilla. Si alguien lo sabe, que lo diga, por favor. ¿Eh? Eso es, pues ya está, ¿ves? Siempre se me olvida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué plantea, ¿no? En esta lógica, fin de mundo, fin de mes? Lo global con lo local, ¿cómo lo conectamos en la ciudad? ¿No? Antes hablábamos con Marta de, ¿no? La ciudad, como decía Jaime Lerner, la ciudad no es el problema, es la solución. La ciudad es la solución porque en ella aterrizan o se hacen visibles de manera muy clara todos los retos globales que tenemos, ¿no? Derivados de este escenario multicrisis en el que estamos inmersos. Pero si hay uno que está siendo cada vez más evidente, es el de la crisis climática, ¿no? Y entonces, en esa lógica de la economía de la rosquilla, nosotros lo que hacemos es, vale, ¿cómo podemos afrontar esos retos globales desde la lógica del urbanismo y desde la escala de lo local? Bueno, pues para ello, en el exterior de la rosquilla planteamos los 9 límites planetarios que define el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que igual a algunos os sonará porque incluso en Radio 3 han salido como algunos anuncios, ¿no? Ya hemos superado 3 de los 9 límites planetarios de tal, ¿no? Que uno es el cambio climático, la otra la pérdida de biodiversidad y el otro es los ciclos de nitrógeno y fósforo. Pero además de esos, que tampoco me lo sé de memoria, pues está la edificación de los océanos, la contaminación. ¿Te la sabes de memoria, Fermín? Ah, vale, joder, macho. La contaminación química, la extracción de agua dulce, bueno, hay 9 planetas, ¿no? Y eso nos permite establecer como el panorama global ante el cual nosotros tenemos que responder. Y además, a través de una lógica cuantitativa, es decir, medible, ¿no? Son parámetros que podemos medir, ¿vale? Entonces, eso es como el exterior de la rosquilla, el fin del mundo, ¿vale? Y luego, dentro, en el interior de esta rosquilla, aplicamos los parámetros subjetivos que dan, bueno, del, más que el bienestar, del estar bien, ¿no? Es decir, ¿qué nos permite tener una calidad de vida? Hablamos en el libro y en eso, ese decálogo, que no es un decálogo, que son 8 puntos, em, hablamos de esa nueva prosperidad. Pero claro, ¿qué define la calidad de vida? ¿No? La calidad de vida es una cuestión subjetiva, porque igual para mí la calidad de vida es tener un Ferrari, una casa unifamiliar de 1000 metros cuadrados en mitad de, no sé, de una parcela de 3000 metros cuadrados, ¿no? Y irme todos los fines de semana, coger mi jet privado, no sé, no lo hago, pero o la calidad de vida para una persona puede ser tener un pequeño huerto en una parcela y ser sostenible, crear tu propia energía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que hay una serie de elementos que nos permiten, ¿no? Cierta prosperidad o cierta dignidad, ¿no? Y aquí es donde hemos trabajado desde esa, un poco combinando esa subjetividad. En Paisaje Transversal, en todos nuestros proyectos, a la hora de analizar, planificar, diseñar ciudades, siempre hemos combinado esas dos perspectivas, la cuantitativa a través de la sostenibilidad y la unidad urbana y la cualitativa a través de las percepciones subjetivas, los procesos de participación, ¿no? Bueno, pues esto es como el marco teórico donde el que trabajamos, que todo esto es, sí, ya, sí, joder, vaya, ¿no? Grandilocuencia. Bueno, pues ahora vamos a entrar al turrón. Bien, esto es como el marco desde donde nace la idea del urbanismo regenerativo. Y aquí es muy importante también decir una cosa, que los arquitectos somos muy tendentes a inventar la pólvora cada 3x4, ¿no? Cada 2x3. En este caso no. En este caso, lo que sí que creo que hemos planteado desde Paisaje Transversal y Land Lab en la conceptualización del urbanismo regenerativo es que no es un concepto nuevo porque hay numerosas teorías sobre la ciudad regenerativa, sobre diseño regenerativo, etcétera, etcétera. Lo que sí que hemos hecho es integrar todas esas perspectivas y aterrizarlas de manera concreta en un proyecto. Y ahora es cuando os cuento el proyecto de cómo todo esto, que parece así
palabras muy grandilocuentes, ¿no? Y que estamos muy acostumbrados a escucharlas en todos los foros, ¿no? Todo el mundo habla mucho, pero hace poco, ¿no? Pues esto igual. Pues, ¿cómo lo aterrizamos en el caso de Santander? Pues otra vez, este libro, que más que un libro es como, ¿no? O sea, es un artefacto, ¿no? Que genera condiciones de posibilidad y que el índice, pues en lugar de tenerlo al principio, lo tiene en medio. Porque este libro, además, a mí me gusta llamarlo que es una especie de rayuela del urbanismo, porque lo puedes leer para atrás, para adelante, desde el medio hacia los lados o desde el principio hacia el fin, ¿vale? Pero lo que le llamamos la mariposa, define una estructura y un sistema de trabajo que va desde lo global de la ciudad, ¿vale? Y que está definido en 4 estrategias, que son los 4 colorinchis que veis aquí, el rojo, el azul, el morado y el verde, ¿vale? Que desde estas 4 estrategias somos capaces de definir una mirada sobre la ciudad que se traduce en 6 proyectos transversales, ¿no? Que son proyectos bueno, más transformadores, que además tienen una lógica que, bueno, que trasciende incluso los límites de la propia ciudad. Y desde esa misma lógica, y esto tiene que ver con el fin del mundo, ¿no? Y con esa mirada prospectiva, estratégica de la ciudad, hacia dónde queremos ir y cuáles son los verdaderos motores de cambio, ¿no? A nivel global de la ciudad, ¿vale? Los grandes proyectos, y ahora explicaré cómo se aterrizan, pero también uniendo con ese fin de mes y ese círculo interior de la rosquilla, con esas temáticas que hemos definido que establecen esa calidad de vida o ese estar bien en el mundo, ¿no? Que son la vivienda, el espacio público, la cultura y la participación, los derechos sociales, la promoción económica y la ecología. Lo que nos permite es generar una caja de herramientas que aterriza en 32 planes de barrio de manera concreta, definiendo en esta calle habría que hacer esto, en este barrio necesitaríamos más vivienda de protección oficial, esto sería un área de regeneración, aquí deberíamos poner más comercio de barrio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego lo explicaré. ¿Bien? ¿Hasta aquí claro? ¿Alguna pregunta? ¿O las dejamos para el final? Bien. Bueno, estas 4 estrategias. La primera estrategia es Santander Vital e Inclusiva, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con, pues, la ciudad de los 15 minutos, bueno, como ese bienestar social y de generar espacios, ¿no? De buena calidad de vida, barrios donde te apetezca vivir, donde te puedas mover el peatón, donde conozcas a tu vecino o vecina, etcétera. La segunda estrategia es vertebrada y conectada, que atiende a todo el modelo de movilidad, no solo de la ciudad, sino también a nivel territorial, ¿vale? Porque una de las cuestiones que se aborda desde el urbanismo regenerativo es la idea de transescalaridad. Es decir, no podemos pensar las ciudades solo desde el término municipal, y esto se lo digo mucho a mis alumnos, les digo, o sea, ¿por qué los planes generales, no? O sea, tenemos, ¿no? El límite municipal y luego la nada, ¿no? Pero claro, las ciudades son parte de un sistema territorial más complejo y más amplio, ¿no? Con lo cual, si tenemos que pensar en esa lógica regenerativa, deberemos saber también de dónde viene la gente, de dónde viene el agua, de dónde vienen los alimentos y cómo podemos incidir desde esa planificación en cerrar esos ciclos, en hacerlo más eficiente o en reparar, ¿no? El daño causado sobre esos ciclos. Bien, tercera estrategia. La tercera estrategia es activa y próspera y está relacionada, bueno, pues con todas las cuestiones más vinculadas a la actividad social, cultural y económica de la ciudad, ¿no? Y finalmente, la cuarta es sostenible y resiliente, que aquí entra de lleno en todos los ciclos naturales de la ciudad. Antes decía, ¿no? Y esto espero que no lo hayáis perdido de la memoria, que el plan general de Santander se tumba por falta de agua. Pero claro, para pensar el abastecimiento de agua de Santander, por cierto, una cosa muy importante, que esto es tremendo. Santander no recicla ni 1 mililitro
de agua. Todo el agua de lluvias, de todo, se tira al mar. Nada, ¿vale? Nada, no tiene sistemas de drenaje. De hecho, incluso para la estación EDAR, que está, bueno, Santander, no sé si lo conocéis, pero son como 2 colinas y como 3 zonas llanas, y al final todo el frente litoral, el EDAR está como en al otro lado, ¿no? Y la parte noble está al interior de la bahía, ¿vale? Pues todas las aguas negras, grises y tal, que se van a ver, que salen de la otra lado del litoral, se cogen, se bombean y se llevan al otro lado, a la EDAR que está en el otro lado, ¿vale? El coste energético en estos momentos, pues os podéis imaginar cuál es. Bueno, dicho esto, pues se analiza también de dónde proviene el agua, de dónde provienen los alimentos, bueno, de una serie de todos los procesos, ¿no? Ecosistémicos que garantizan esa vida. Bien, entonces esas son las 4 estrategias. Esas 4 estrategias, lo que se hace es definir una serie de proyectos estructurantes de una escala menor, ¿no? Como una especie de cajas de herramientas que nos permiten definir los 6 proyectos de visión de ciudad. Y aquí pues no nos pudimos resistir a hacer una analogía al Finger Plan de Copenhague, ¿vale? Y, y en estos son como los 6 grandes proyectos que digamos, traducen esas estrategias en cuestiones concretas, en proyectos más integrales, en esa lógica que ahora se llama, ¿no? Los proyectos tractores, los proyectos faro, etcétera, ¿no? Que realmente están proyectando desde una globalidad Santander hacia el futuro, ¿no? Hablamos de la campiña del litoral, que es todo este frente del cual he hablado, que tenía por el plan general que se tumbó una presión urbanística tremenda, pero sin embargo es toda la zona natural donde se puede producir alimento, donde se pueden regenerar las aguas, donde, ¿no? Donde puede haber como realmente una franja con todos los servicios ecosistémicos necesarios, ¿no? Para abastecer a la ciudad. El segundo es la vaguada de las llamas, es decir, después de esa primera colina hay toda una vaguada con un parque lineal en el que se plantea, oye, ¿por qué no podemos hacer que esto sea un espacio abierto, libre, donde el mantenimiento no se haga desde la lógica de las brigadas ahí, tal, sino que bueno, sea como otro espacio de recuperar la naturaleza en la ciudad? El tercero es el Paseo Alto, que es toda la zona de General Dávila, que se plantea como un eje estructurante que une algunos de los barrios más bueno, vulnerables, digamos, en términos urbanísticos, ¿no? De la ciudad, y cómo se genera un eje también bueno, de movilidad urbana sostenible, se plantea recuperación de espacios, se plantea regeneración de barrios, y luego lo que es el cuarto eje ya es el litoral cultural, donde está el Paseo Pereda, donde está el auditorio de Sáenz de Oiza, donde está el Centro Botín, ¿no? Como, ¿no? La imagen representativa y más vinculada a la cultura y al turismo, ¿no? de la ciudad. Otro quinto, que es la oportunidad que supone la llegada del AVE a Santander y con toda la transformación del espacio de la estación. Y ahí pues se plantea también, oye, ¿por qué no recuperamos ese espacio para usos sociales, para usos naturales, etcétera? Y finalmente las maremas y raos, que esto es una de las cuestiones también que hemos planteado, que este plan también ha servido para redescubrir en muchos casos Santander, ¿vale? Una cosa que no he dicho es que de todo este equipo, que había bastante gente de Santander, y ahora cuando hable de los planes de barrio hablaré de un santanderino que nos ha ayudado mucho en esto, es que Miriam García es de Santander, ¿vale? Y una de las cuestiones que nos contaba es que hablábamos como del culo, el culo de Santander, ¿no? O sea, como que esta era como la parte del culo de Santander, y que este plan ha permitido nuevas miradas sobre espacios existentes que nadie antes, o sea, como que se habían negado, ¿no? La trasera de Santander, nadie se había dignado, ninguno de los planes anteriores, como a mirar hacia ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí se plantea toda una recuperación de todas esas zonas. Bueno, esta es como la parte, ¿no? Del fin del mundo.
Y ahora vamos a la del fin del mes. Decíamos, ¿no? Yo creo una cosa muy importante también cuando, bueno, eso es una cosa que en paisaje transversal siempre hemos tenido que aplicar porque en estos 16 años o 10 más de experiencia profesional, más de 10 de experiencia profesional, no hemos sido profetas en nuestra tierra. Bueno, aunque yo soy vasco, nacimos en Madrid como oficina y siempre hemos tenido como que trabajar en muchos contextos muy diferentes, ¿no? Y entonces siempre hemos tenido que generar metodologías que luego permitiesen, ¿no?, aterrizarse con agentes locales, etcétera, para diseñar, ¿no? Y no ser el típico paracaidista, ¿no?, que cae ahí e intenta solucionar problemas y tal, ¿no? Entonces, esa sistematización que siempre la hemos llevado en el ADN, ¿no?, de generar metodologías, herramientas, etcétera, también ha sido muy importante en toda esta estructuración de cómo pasamos de la escala global a la escala local, ¿no? Y por eso, y en esa lógica de pensamiento, donde se definen 4 estrategias que tanto nos valen para definir proyectos globales de ciudad como para intervenir en 32 barrios, ¿no? Entonces, toda esta parte, la otra parte del libro, tiene que ver con esos 32 barrios, ¿no? Con la escala de lo local o lo hiperlocal. Para eso le añadimos todo ese núcleo que hemos dicho antes, ¿no? De los elementos, digamos, que entendemos desde el urbanismo, permiten estar bien en la tierra. No sé si me estoy liando. Bueno, vale. Bueno, y ya termino muy rápido, ¿vale? Joder, soy un chapas. Bueno, y a partir de estas estrategias, lo que hacemos es definir una caja de herramientas para intervenir en estos barrios, ¿vale? Vinculados a estos seis temas. Y con eso, y partiendo, ¿os acordáis de los proceso participativo, las 1800 aportaciones, etcétera? Previamente, lo que hemos hecho es, uno, lo que decía, de definir los 32 barrios para Santander. O sea, no solo descubrimos unas miradas, sino que definimos esos 36 barrios, ¿vale? Que son estos. Y para cada uno de los 36 barrios analizamos cuál es su situación para cada uno de esos 6 elementos, ¿no? Y se generan, estos son resúmenes, claro, estas rosas de los vientos, que como si fuésemos un poco del Doctor House, ¿no? Definimos un diagnóstico concreto para la realidad concreta de esos 32 barrios, que además tiene todo un trabajo por un santanderino, Daniel Díez, que además es profesor de composición de la Escuela de Madrid y crítico del país, que él era de Santander y redescubrió desde lo cotidiano todos estos barrios y hizo estos textos maravillosos. Bueno, sumando todo eso, lo que hacemos es, con esa caja de herramientas, para cada uno de estos barrios, determinar, ¿no?, cuál es como la dosis, ¿no?, o, ¿no?, la prescripción necesaria en función de sus problemáticas concretas, ¿no? Pues en algunos hará falta más espacio público, en otros más vivienda, en otros más regeneración, en otros más huertos urbanos, y con esa paleta, ¿no?, esa caja de herramientas, vamos aplicando, ¿no?, casi en lógica de acupuntura urbana, ¿no?, al estilo Jaime Lerner, pero también con una lógica más global, esas recetas o esas dosis, ¿no?, para cada uno de los barrios. Y además, una cosa, y por terminar, que esto es tal vez lo más importante del libro o del proyecto, a mi entender, es que todo esto se grafía y se expresa así para ser más comprensible. Porque si os habéis dedicado alguna vez a explicar un plano de urbanismo a una persona que pasa por la calle, pues no lo entiende. En una información pública, ¿no?, o lo que sea, no lo entiende. Entonces, tuvimos que levantarnos todo en Rhino, en 3D, para que esto, cuando llegue a la abuela Mari o al tío Pepe, ¿sabes?, pues lo entiendan, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, con esto acabo. ¿Por qué? Pues porque desde la arquitectura y el urbanismo tenemos una responsabilidad que no podemos negar. Estamos ante el fin del mundo y si todo lo que hacemos no va para mejorar o luchar contra eso, eh, seremos parte del problema. Y como he dicho antes, nosotros queremos ser parte de la solución. Muchas gracias.